Una de las experiencias que más nos cuesta vivir cotidianamente es permitir que Dios elija aquello que quiere para nosotros. Es muy difícil, nosotros tenemos muchos gustos, muchas ideas, muchos planes, muchos sueños. Y muchas veces el pensar que el Señor elija nos importa a nosotros una especie de sensación de que Dios se está entrometiendo en nuestros planes. Y aunque parezca una locura, ese pensamiento en lo profundo del corazón del hombre siempre existe, porque generalmente nuestros planes no coinciden con los de Dios, y los planes de Dios no coinciden muchas veces con nuestras opiniones. Para lo cual, para que esto pudiera ser una experiencia feliz, nosotros deberíamos y debemos resignar nuestros planes y ponerlos a los pies del Señor, que es la fuente de toda verdad, de toda justicia y de todo amor, aquel que nos ama más que nadie, para que Él elija por nosotros. Si en el final, en el clímax de la historia de la humanidad, que es la presencia de Cristo en esta tierra reinando, el gozo de los creyentes es que el Señor elija por ellos las heredades que les va a repartir, cuánto más debiera ser ahora nuestro gozo, ahora que le conocemos, que Él elija aquello que debemos hacer, el camino en que debemos andar, y también conocer aquella heredad que el Señor nos ha dado. Y hay muchos pasajes en la Escritura que hablan de estas condiciones. En el Salmo 16 hay unos versículos que nos dicen: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Salmo 16, verso 6. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Es decir, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Recordemos siempre que en la antigüedad no existían elementos de medición, de manera que cuando una persona tenía que determinar cuál era su territorio o su campo o su terreno, utilizaba una cuerda que tenía una medida específica, y con esa cuerda medía el lugar donde que le pertenecía, vamos a decir. Entonces aquí nos habla de Dios repartiendo con cuerdas las heredades de los creyentes. Este creyente está muy contento porque las cuerdas le cayeron, es decir, Dios ha medido con cuerdas y le ha dado una herencia que a él le parece tremendamente deleitosa, algo que le provoca un gran placer ver la heredad que Dios le ha dado. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Ha dejado que Dios decida y ahora está muy feliz porque lo que Dios le ha dado lo ha sorprendido de tal manera que no puede decir menos que su heredad es hermosa. Es hermosa la heredad que me ha tocado. El lugar donde cayeron las cuerdas, aquel lugar que me dio Dios para mí, es precioso, es hermoso y es un lugar deleitoso. Entonces, estas palabras son alentadoras porque nos llevan a pensar que nosotros también queremos que Dios elija. Y como recordaremos, el Señor también habló de su herencia a los discípulos en San Juan 14, cuando Él ya iba a ser crucificado. Momentos después, horas después, fue crucificado. Pero esa noche, antes de la crucifixión, el Señor en Juan 14, Él les dijo a los discípulos, y nos dijo a todos, porque en los discípulos estábamos representados, que iba a preparar lugar para nosotros, y cuando fuere y preparara el lugar, vendrá otra vez y os tomaré a mí mismo, dice el Señor, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí vemos al Señor repartiendo la heredad, preparándola para nosotros, preparando ese lugar para los creyentes y viniendo
a entregársela. Ahora bien, esto que parece una teoría o un hermoso sueño, un sueño feliz, es una realidad en la vida de los creyentes. Debe ser motivo de memoria permanente el hecho de que nosotros tenemos una heredad y que esta heredad ya está disponible. En Hebreos capítulo 10, verso 34, se relata una experiencia muy dura que tuvieron que padecer aquellos creyentes hebreos en los tiempos en que fue escrita esta carta. Entre paréntesis quiero decir que hace unos momentos atrás, unas horas atrás, me llamaron de un lugar al que me pertenece, un lugar donde estoy trabajando, que habían entrado a robar, habían hecho daños, etc. Y como todos saben, aquellos que han padecido un robo de algún bien, no es ninguna experiencia grata y no produce ningún gozo llegar a un lugar donde nos han saqueado los bienes que nos pertenecen. Pero aquí, en este versículo 34 a los hebreos, se habla de una experiencia que demuestra la profundidad espiritual de estas personas. Dice el escritor de la carta a los hebreos: porque de mis prisiones también os resentisteis conmigo. Fíjense esto: y el robo de vuestros bienes padecisteis con gozo. Tenemos que aclarar que el que le robe los bienes a una persona no le produce ningún gozo en sí mismo. Pero este gozo que ellos tenían se debía a esto que explica aquí este versículo: conociendo que tenéis en vosotros una mejor sustancia en los cielos y que permanece. Esto no es un consuelo vano, podríamos decir, esto no son solamente palabras, esto es una experiencia verdadera del creyente. El creyente, cuando ha recibido a Cristo como su Salvador, se ha transformado en ciudadano de los cielos y ha recibido una herencia incorruptible, una herencia que no varía y que ya está disponible para él. Es una herencia que ya le pertenece. Por supuesto no podemos disfrutar completa la herencia, porque eso va a suceder cuando venga el Señor, pero sí podemos comenzar a disfrutarla. Tenemos un sello que nos hace partícipes de esa herencia. Y es notable la palabra que utiliza para definir esa herencia, que es espiritual, pero dice es sustancia, es algo tangible. Son bienes que están a nuestra disposición, los bienes divinos. Y aunque seamos pobres en este mundo, aunque nos falten cosas, aunque nos roben cosas de este mundo, esa no es nuestra herencia. Esa no es nuestra heredad. Nuestra herencia está guardada en los cielos y la guarda Dios. Y nos hace partícipes de muchas partes de esa herencia, que es solamente una muestra pequeña de lo que va a ser en realidad. Entonces, los creyentes, pensando en esto, viendo más allá, como leíamos el Salmo 47, el final de los tiempos, cuando viene el Señor y los creyentes dicen, Él nos elegirá nuestras heredades. Pensemos en esto entonces, ¿por qué no dejar que Dios elija por mí? ¿Por qué no permitir que el Señor guíe el camino? ¿Cómo nos cuesta esto? Porque nos gusta tomar decisiones y no queremos que Dios se entrometa. Y luego, como sucede tantísimas veces, cuando nuestros sueños se quiebran, cuando quizá conseguimos lo que queríamos y nos decepciona, quizá hemos conseguido lo que queríamos y después lo perdimos, cuando llegan esos momentos, sufrimos porque hemos cometido el gravísimo error de no permitirle a Dios que Él elija nuestras heredades, que Él tome la decisión de darnos aquello que nos conviene, aquello que Él quiere que tengamos, que es lo mejor para nosotros. ¿Cómo puedo yo saber lo que es mejor para mí? No lo sé, no puedo saberlo. Puedo saber lo que me gusta, puedo saber lo que se me antoja, puedo saber lo que quisiera, pero nunca puedo saber qué es lo mejor. Dios sabe lo que es mejor para mí. Y a veces sabe que lo mejor para mí es que a mí me falten cosas de este mundo, para que recuerde
que tengo, si soy creyente, si he recibido a Cristo, una mejor sustancia en los cielos que permanece. Que permanece. En el libro de los Proverbios hay una oración de un hombre muy sabio que, analizando la vida y la condición humana y el carácter humano, oró de esta manera a Dios. Dice así, Proverbios 30, versículo 7 en adelante. Dos cosas te he demandado. Le dice este hombre a Dios, dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan que he menester. No sea que me harte y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O no sea que, siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Fíjense en esta oración, la oración de un hombre sabio verdaderamente. En primer lugar empieza por lo espiritual. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Es decir, va primero a lo de adentro. Aquello que, como dijo el Señor, sale del corazón del hombre y lo contamina. Quítame eso, Señor. Cambia mi corazón. Renueva mi interior para que no sea vacío. Eso significa vanidad. Hueco, vacío, sin rumbo, sin sentido. Vanidad y palabra mentirosa, engaño que empieza por dentro y se transmite afuera. Una de las cosas que dice la Biblia que es un gran engaño, y así lo llama, son las riquezas de este mundo. El engaño de las riquezas, así lo llama la Biblia. El engaño de las riquezas. ¿Cuántas personas pensamos alguna vez, si yo tuviera tal cosa, sería verdaderamente feliz? Ahora cuando pueda comprarme esto, ya no voy a pedir nada más. Eso es una vil mentira, un engaño a nosotros mismos. Palabra mentirosa aparta de mí, porque cuando yo lo tenga, si logro tenerlo, voy a querer lo que sigue. Y así es el hombre, así es el corazón del hombre. Nosotros nunca estamos conformes y generalmente nos vamos detrás de las vanidades. Siempre queremos algo que parece que nos hace feliz. Y son cosas materiales vanas, huecas, vacías, que inclusive se envejecen con el tiempo y ya no sirven después para nada. Así son las cosas materiales. Y entonces este hombre sabio dice, aparta de mí la vanidad. Y también el engaño, la palabra mentirosa, pensando que esas vanidades y ese engaño de la riqueza me va a hacer feliz cuando no es así. Eso no significa que la pobreza hace feliz, tampoco es así. Lo que hace feliz es saber que tenemos reservada en los cielos una herencia que no se puede corromper. Lo que hace feliz al hombre es saber que está transitando por esta vida, caminando por el camino que Dios le eligió para él y que ha recibido aquello que Dios tiene preparado para él. Él nos elegirá nuestras heredades. Y luego dice que no le dé ni pobreza ni riqueza, porque en las dos situaciones tendemos a apartarnos de Dios. La pobreza subleva y revela la necesidad, revela el corazón del hombre y hace que diga, que blasfeme el nombre de Dios y que también, hasta como dice aquí, no sea que siendo pobre robe y blasfeme el nombre de mi Dios. Robar blasfema el nombre de Dios, es algo que Dios no quiere. Pero también dice, no sea que me harte, que me llene y te niegue, diciendo, ¿quién es Dios? Si yo esto lo he conseguido por mis propios medios. Entonces le pide al Señor que Él sea el que le dé aquello que he menester, el pan que he menester, el pan que necesito, dice aquí. Así que la sabiduría nos guía a vivir de acuerdo a aquel mensaje que nos deja el Salmo 47 en el final de los tiempos, que dice, Él nos elegirá nuestras heredades. Es el mayor gozo del creyente, porque Dios nunca puede elegir mal, como nos sucede a nosotros. Y el apóstol Pablo, justamente, hablando de estas cosas, en Filipenses capítulo 4, verso 11, decía, he aprendido a contentarme con lo que tengo. Y había tenido mucho y había tenido poco.
pero todas las cosas le habían enseñado a contentarse. Difícil experiencia, pero no imposible. Contentarse con lo que Dios nos permite cada día. Hoy quizá me permita tener más, mañana quizá me permita tener menos. Como sea, Dios sabe. Pero en toda experiencia, en todo momento, Dios me pide que yo esté contento. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo hago para estar contento? Mirando aquella herencia que Cristo me ha dado en los cielos. Ahora, puede suceder que alguno que está escuchando o viendo esto sepa que no tiene ninguna herencia en los cielos porque no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Cristo tiene que hacer dos obras en nosotros. Una es salvarnos de la condenación y de la vanidad y del apartamiento de Dios que tenemos, para lo cual necesitamos relacionarnos con Él, confesar nuestros pecados, decirle, Señor, te pido que entres en mi corazón y en mi vida. Pero eso no es todo, porque el Señor debe ser nuestro Salvador, pero también nuestro Señor, aquel que elige aquello que es lo mejor para nosotros. Entonces, primeramente, ¿has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador? Porque si no, nada de lo que dijimos sirve. Cuando llegue el momento de que venga el Señor, quizás si no lo has recibido como Señor y Salvador y estás vivo en ese momento, porque falta poco para que suceda, serás uno de aquellos que está sujeto bajo los pies, porque dice la palabra que toda rodilla se doblegará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Algunos lo hacemos antes, para recibir la bendición del Señor. Pero también, si ya somos creyentes, si ya hemos recibido a Cristo, si ya hemos reconocido que el Señor es nuestro Señor, dejémoslo que Él elija nuestras heredades. Cuesta porque se requiere primero que neguemos aquello que nuestra naturaleza nos induce a seguir. Para eso tenemos que ir a la cruz de Cristo, decirle, Señor, aquí te entrego todo, elige tú por mí. Y después someternos a aquella elección que hizo Dios. Y gozarnos porque el Señor nos está teniendo en cuenta y porque sabemos con toda seguridad que tenemos una herencia, una sustancia mejor en los cielos, que permanece y no se puede corromper. Nadie puede tocar nuestra herencia porque Dios la guardó. Dios nos la dio y la guardó. Entonces, el Señor me invita hoy a mí, con todas las experiencias que me permite vivir, vivir de esta manera. Él nos elegirá nuestras heredades. Señor, me presento delante de ti para que tú elijas por mí, porque yo sé que vas a elegir lo mejor. Ya me has dicho, fuiste a preparar lugar para mí. Y ahora estoy esperando que venga y me lleves contigo a ese lugar en la casa de tu Padre. Señor, elige tú, porque las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Aquella heredad junto a Cristo por toda la eternidad. Él nos elegirá nuestras heredades. Quiera el Señor bendecirnos. Amén.